La mitocondria es conocida por su función de respiración celular. Estructura y función de la mitocondria. Según el tipo celular, las mitocondrias pueden tener una estructura general muy diferente. Pueden verse como organelos individuales con forma arriñonada. Las membranas de la mitocondria dividen al organelo en dos compartimientos acuosos, uno en el interior de la mitocondria llamado matriz y el segundo entre las membranas interna y externa llamado espacio intermembranal. La matriz mitocondrial, esta contiene ribosomas y varias moléculas de DNA. Tiene su propio material genético y los mecanismos para producir su propio RNA y proteínas. Las crestas contienen una gran cantidad de superficie de membrana que aloja la maquinaria necesaria para la respiración aeróbica y la formación de ATP. Metabolismo oxidativo de la mitocondria. En presencia del oxígeno, el piruvato se mueve a la mitocondria, en donde éste se descarboxila y se convierte en un compuesto llamado coenzima A. Posteriormente se da inicio al ciclo del ácido tricarboxílico, también llamado ciclo de Krebs. El primer paso es la condensación del grupo acetilo de 2 carbonos con un oxaloacetato de 4 carbonos para formar una molécula de citrato de 6 carbonos. Durante el ciclo se reduce la longitud de la molécula de citrato, un carbono a la vez, lo que regenera la molécula de oxaloacetato de 4 carbonos que puede condensarse con otra de acetilcoenzima A. Los 2 carbonos que se desprenden durante el ciclo de Krebs son los que se oxidan por completo hasta óxido de carbono. Durante el ciclo de Krebs ocurren 4 reacciones en las que un par de electrones se transfieren de un sustrato a una coenzima aceptadora de electrones. 3 de las reacciones reducen el NAD a NADH y una reacción reduce FAD a FADH. Transporte de electrones. Tipos de portadores de electrones. La cadena transportadora de electrones unidos con la membrana. Flavoproteínas. Estas consisten en un polipéptido unido con la fuerza a uno de 2 grupos prostéticos relacionados. Es capaz de aceptar y donar 2 protones y 2 electrones. Las principales flavoproteínas de las mitocondrias son la deshidrogenasa de NADH de la cadena de transporte de electrones y la deshidrogenasa de succinato del ciclo del TCA. Ubiquinona o coenzima Q es una molécula liposoluble, contiene una cadena hidrofoba larga compuesta de unidades isoprenoides de 5 carbonos. Cada ubiquinona puede aceptar y donar 2 electrones y 2 protones. Los citocromos son proteínas que contienen grupos proteicos GEM. Hay 3 tipos distintos de citocromo, A, B y C, en la cadena transportadora de electrones que difieren entre sí por las situaciones dentro del grupo GEM. Las proteínas con hierro y azufre. Son proteínas que contienen hierro en las que los átomos de este metal no se localizan dentro de un grupo M, sino que están unidos con átomos de azufre inorgánico como parte del centro de hierro-azufre. Complejos transportadores de electrones. Se les pueden asignar una función distinta en la vía general de oxidación. Complejo 1 o deshidrogenasa de NADH. Es puerta de entrada a la cadena transportadora y cataliza la transferencia de electrones de NADH, ubiquinona, para formar ubiquinol. Es el único con estructura tridimensional que incluye una flavoproteína que oxida al NADH. Complejo 2 o deshidrogenasa de succianato. El complejo tiene 4 polipéptidos, 2 subunidades
hidrófobas que fijan la proteína a la membrana y dos subunidades hidrofílicas que comprenden la enzima del ciclo de TCA deshidrogenasa de succianato. El complejo 2 suministra una vía para alimentar a los electrones de baja energía. También contiene un grupo N, el cual se piensa que atrae a los electrones escapados, que forman radicales superóxidos destructivos. La transferencia de electrones a través del complejo 2 no se realiza por translocación de protones. Complejo 3 o citocromo BC. El complejo 3 cataliza la transferencia de electrones de ubiquinol al citocromo C. Se bombean 4 protones a través de la membrana por cada par de electrones que se transfiere por el complejo 3. Los protones que se liberan hacia el espacio intermembranal en 2 pasos, impulsados por la energía que se libera cuando 2 electrones se separan entre sí y pasan por diferentes vías a través del complejo. 2 protones que provienen de la molécula de ubiquinol que ingresan al complejo. 2 protones más se retiran de la matriz y se trasladan a través de la membrana como parte de la segunda molécula de ubiquinol. Complejo 4 o citocromo oxidasa C. Paso final en el transporte de electrones en una mitocondria es la transferencia sucesiva de electrones del citocromo C reducidos al oxígeno. El complejo 4 cataliza la reducción de oxígeno, que es una estructura de polipéptidos como citocromo oxidasa. ATP sintetasa. Este hace uso del potencial de protones creado por la acción de la cadena de transporte de electrones. Transporta un par de protones para completar la fosforilación de ATP. La fosforilación oxidativa comienza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio intermembranal. Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y toman posición del lado de la membrana que da a la matriz. El complejo siguiente, un segundo par de protones será recogido en la matriz. Este complejo es llamado uniquinona o coenzima Q. Recorre toda la membrana y empuja los protones al espacio intermembranal. Los electrones se trasladan al complejo final y vuelven al lado que da a la matriz. Al final de la cadena pasa otro par de protones al espacio intermembranal. Finalmente, un átomo de oxígeno recoge 2 electrones y 2 protones para producir una molécula de agua. Cada molécula de NADH dona 2 electrones que, moviéndose por la cadena, bombean 6 electrones de la matriz. También el FADH2 entra en la cadena de transporte de electrones. Este entra en coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena y así pasan al espacio intermembranal 4 protones. Al final de la cadena, el oxígeno recoge los electrones y se une con 2 protones para producir una molécula de agua. Hasta ahora, la energía de NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear protones de la matriz hasta el espacio entre membranas. Como resultado, la concentración de protones es mayor que en el espacio intermembranal de la matriz. Esto crea un desequilibrio y nivel electrostático.
Estos desniveles tienen una energía potencial utilizada para sintetizar ATP. Un par de electrones pasa por la ATP sintetasa, lo que produce una molécula de ATP. Entonces, cada NADH traslada 3 pares de protones al espacio entre membranas, que al volver a la matriz produce 3 moléculas de ATP. Mientras que cada FADH2 traslada 2 pares de protones, produciendo así 2 moléculas de ATP. Finalmente, cada molécula de glucosa genera 2 ATPs a través de la glucólisis y 2 moléculas de NADH, que al llegar a la cadena de electrones produjeron 4 ATPs más. La descarboxilación y el ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de NADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 24 ATPs. Las 2 moléculas de FADH2 produjeron 4 ATPs. Al sumarlo, la respiración produce 36 ATPs a partir de una sola molécula de glucosa. Entonces, podemos concluir que los 4 estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía almacenada en la molécula de glucosa en ATP. En promedio, se generan 36 moléculas de glucosa que entran en la célula. Entonces, el objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente.